Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en la carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Vamos a estar dando lectura a las Sagradas Escrituras y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego como nuestra oración es que en la exposición de tu palabra, Señor, recibamos la iluminación por medio del Espíritu Santo, manifestándose en medio nuestro, Señor, con toda virtud, con todo poder, con toda gracia, Señor, para que en ellos seamos enriquecidos y nutridos, fortalecidos en el hombre interior, entendiendo que es tu obra en nosotros la que nos va llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder, por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. En estos días en los cuales me fue dado poder compartir con otros hermanos de otros ministerios, uno cuando ve el trabajo de otros hermanos, a veces tiene inquietud, ¿no? Si es así por cuanto que fueron formados de esa manera, o porque así recibieron la enseñanza de su maestro. Y viendo el trabajo de otros hermanos, especialmente a los hermanos de la misión Buenas Nuevas, podía ver que los hermanos, cada vez que comparten el Evangelio, no hablan directamente acerca del pasaje bíblico.
Es cierto que hay personas que hoy por hoy, cuando comparten la enseñanza, y a veces eso es una frustración para las congregaciones, no hablan nada del pasaje bíblico, ¿no es cierto? Y los hermanos que son asiduos a oír y a querer recibir la enseñanza de la palabra de Dios, tienen el deseo de aprender de las Escrituras, que las Escrituras les sean expuestas de manera que puedan aprender de las mismas. Entonces se encuentra también el déficit, tanto de los que no hablan nada acerca del pasaje bíblico, pero también se encuentra un déficit en aquellos que hablamos mucho con pasajes bíblicos, porque también yo fui objeto de crítica digo en el sentido de lo constructivo, ¿no? De que se me ha criticado por citar muchos textos bíblicos, y algunos hermanos hasta han llegado a decirme, en la mitad del mensaje ya perdí el hilo. ¿Por qué? Porque no tengo la costumbre de pasar tan rápido los libros de la Biblia para encontrar los pasajes a medida que los vas mencionando. Entonces, mirando un poco de acá y un poco de allá, me lleva a ver y a rever mi ministerio como predicador. Y una de las cosas que me propuse, y digo me propuse porque entiendo que para mí es todo un desafío, porque tiene que ver con un cambio en la modalidad o en la forma. Si bien siempre estamos nosotros confiados que cuando abrimos la boca es el Espíritu Santo el que la llena, ¿no? Pero también se vale y se toma de las experiencias personales para que uno pueda compartir el corazón y que puedan los hermanos conocer muchas veces la obra de Dios en uno. No solamente lo que uno tiene para comunicar o lo que uno tiene para enseñar, sino que podamos que se pueda dar a conocer la obra de Dios en uno, ¿no? Y acá hay un pasaje de la Biblia que un poco ilustra eso, porque dice, cuando estuve entre vosotros, estuve con mucho temor y con mucha debilidad. Sin embargo, mis palabras, dice, no fueron de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios. Entonces, aquí podemos ver una parte de lo que es la predicación eficaz con la demostración del Espíritu y del poder de Dios, y podemos ver lo que es transmitir una vida de una persona que en medio de una congregación se encontraba con temor y con debilidad. Así que el desafío que el Señor me puso en este tiempo para ir perfeccionando el ministerio, porque creo que todo es importante. Los hermanos tienen que ver que uno, si bien por la gracia del Señor tiene un conocimiento de las Escrituras y un entendimiento que va siendo añadido o va siendo revelado, también tiene que ver en uno que es una persona de carne, es una persona de carne y hueso, que tiene debilidades, que tiene frustraciones, que tiene desafíos, que tiene combates, que tiene luchas, que tiene victorias. Y es por eso que en cada uno de los mensajes, especialmente en los últimos mensajes, ustedes van a notar que antes de abocarme a explicar el texto bíblico, me tomo un tiempo para hablar del corazón y poder transmitir la experiencia y la vivencia. Entonces lo que les estoy comunicando tiene que ver con un desafío al cual Dios me ha llamado para no quedarme estructurado en un modismo o en una forma, sino para ir renovándome y de esta manera poder ser más eficaz y más eficiente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo noté eso en otro ministro, le pude preguntar y le dije, pastor, ustedes cuando comparten la palabra yo veo que no van directamente al pasaje para explicar el texto bíblico e ilustrar con otros textos, sino que muchas veces ilustran con sus propios testimonios o con su experiencia de vida. Y él me manifestó y me dijo, el hermano me dijo, sí, porque así fuimos enseñados. No solamente que los hermanos conozcan de la palabra de Dios, sino también conozcan de la vida de uno. Sepan de lo que uno muchas veces se encuentra viviendo. Amén, para que puedan conocer el trabajo de Dios en uno. Entonces, me vi desafiado y ese es el desafío en el cual me encuentro.
Por eso es que al leer el texto bíblico antes me abocaba directamente a exponer el texto bíblico, pero ahora estoy... Y es todo un desafío, porque a veces no sé ni siquiera qué hablar y qué compartir, les soy sincero. Porque digo, ¿qué puedo hablarle a los hermanos de cuál sea la experiencia, ¿no? En el día? Pero siempre el Espíritu Santo ilustra, y muchas veces aún el texto bíblico, como el que hoy hemos citado, me sirve para ilustrar aquello de lo cual vengo hablándoles, que tiene que ver también con mi corazón y con mis vivencias. Amén. Así que le podemos ver al apóstol Pablo que también el hermano compartía, ¿no? Que él se encontraba en medio de la congregación y estaba con mucho temor, con mucho temblor, en debilidad, pero que sus palabras no eran de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios. Entonces, cuando nosotros oímos que el apóstol Pablo se encontraba en medio de una congregación con demostración del Espíritu y del poder de Dios, lo primero que pensamos, o lo primero que pienso, discúlpeme que le involucre y corríjame si no es así, lo primero que pienso que el poder de Dios se manifestaba cuando, tomando paños de él, los llevaban a los enfermos y eran sanados. O el poder de Dios se manifestaba cuando los sordos oían, los mudos hablaban. Amén. Sin embargo, cuando Jesús estaba haciendo su ministerio público, le trajeron un hombre que estaba paralítico, el cual lo descolgaron bajándolo desde el tejado, y el Señor, cuando lo vio al hombre paralítico, dijo: tus pecados te son perdonados. Cuando los que estaban allí, los contemporáneos, oyeron que él perdonaba pecados, dijeron: no es correcto que un hombre perdone pecado. ¿Cómo puede perdonar pecado? Sabiendo Jesús lo que estos pensaban, les dijo: ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre: tus pecados son perdonados, o levántate y anda. Pero para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado, le digo a este hombre: levántate y anda, y al instante el hombre se incorporó y comenzó a andar. Entonces, cuando hablamos de poder, ¿qué es más virtuoso, qué es más glorioso? ¿Perdonar pecados o sanar enfermos? Y si nosotros, por eso citamos desde el verso 30, para que podamos tener una comprensión: mas vosotros fuisteis hechos por él, justificación, santificación, redención. No estaba hablando, fuiste por él que recobraste la vista. No estaba diciendo, fuiste por él que te levantaste y comenzaste a andar. No estaba diciendo, fuiste por él prosperado. No estaba diciendo, fuiste por él restaurado, libertado de las drogas. Sino que por él fuiste hecho justificación, santificación y redención. Hermanos, cuando la Escritura habla con demostración del Espíritu y del poder de Dios, no limitemos el poder de Dios a las señales, sino que el poder de Dios se basa en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, de la cual nos atestigua el Espíritu Santo. Por eso la misma Escritura que nosotros hemos leído dice, con demostración del Espíritu. ¿Cuál sería la demostración del Espíritu? Ese denuedo, esa gracia para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual e ir esclareciendo el mensaje que había estado oculto a través del tiempo y de las edades, para que los hombres pudieran creer y la fe de ellos estuviera reposando en el poder de Dios que había hecho todo esto. Esa gracia para acomodar lo espiritual, esa es la demostración del Espíritu Santo, que nos permite que podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual, y que nos da el denuedo para citar el testimonio de Dios que está en la Escritura, para que la fe de los hombres repose en el poder de Dios que ha hecho todo esto. Por él nos ha hecho justificación, santificación y redención. Entonces, hermano querido y hermana querida, cuando la Escritura nos dice demostración del Espíritu y del poder de Dios, no hay un poder mayor manifestado que el poder de la cruz.
No hay un poder mayor manifestado que el poder de la obra redentora y consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay un poder mayor que el de la obra de Cristo al entregar su vida en rescate por nosotros. ¿Cómo sabemos esto? Cuando los discípulos lo interpelaron al Señor Jesucristo diciéndole, entonces, ¿quién será salvo? Jesús les respondió, lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Jesús había dicho que era más fácil que entrara un camello por el agujero de una aguja que un rico al reino de los cielos. Viendo su realidad, los discípulos dijeron, entonces, ¿quién será salvo? Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Entonces, la demostración del poder de Dios es que nos trasladó del reino de las tinieblas, nos sacó de la corriente del mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire, que va conduciendo a todos los hombres por esa misma corriente hacia la condenación eterna, nos rescató de allí. Ese es el poder de Dios, que con mano fuerte nos libertó, que con mano fuerte, con mano firme nos rescató. Ese es el poder de Dios. Y no solamente nos rescató, sino que nos tiene firme en su mano, por lo cual dice, lo que está en mi mano, nadie lo arrebatará, asegurándose de ¿qué? De que nuestra salvación y la vida que hemos recibido como un don de Dios fuera inmarcesible, que fuera incontaminable e indestructible. Por eso le llamamos vida eterna. Entonces, cuando habla la Escritura de demostración y del poder de Dios, y con esto no estoy relegando a las señales. Los otros días me encontraba en una mesa compartiendo con un grupo de hermanos de diferentes regiones, los cuales veían una necesidad en la iglesia, y era la necesidad de que el poder de Dios retornara a los púlpitos. Que muchos pastores se me hacía mención de que habían en un tiempo, no eran tan carismáticos, pero sí se movían en el poder de Dios, con respaldo de señales, con respaldo de prodigios, de maravillas. Y hoy tal vez son más carismáticos, mensajes más elaborados o estructuras o una forma de liturgia más elaborada para de alguna manera que sea atractivo a la gente. Y todos concluíamos y decíamos que sí, que el poder de Dios tiene que retornar. Ahora, cuando pensamos en que el poder de Dios tiene que retornar, tenemos que darnos cuenta que el poder de Dios no es de exclusividad de una denominación, no es de exclusividad de un ministerio. En estos días me enteré que Springfield, la universidad que adquirió la misión Buenas Nuevas, le pertenecía al Concilio de las Asambleas de Dios, era la universidad de ellos. Pero como no tenían más alumnado, este movimiento pentecostal que en el siglo pasado envió misioneros a toda parte del mundo y que se expandió a nivel mundial de una manera tremenda. Fueron prácticamente los precursores de lo que es la expansión del movimiento pentecostal, las asambleas de Dios, las iglesias de Dios, todos esos movimientos, fueron los movimientos de la expansión del pentecostalismo en las Américas. Sin embargo, no tenían más alumnado. Ya no había quien escogiera prepararse y formarse para el ministerio. Y fíjese, un ministerio que su mensaje es el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Lo adquiere. Entonces, ¿qué es lo que yo podía apreciar y compartir con los hermanos? Porque luego se nos dio a compartir que el poder de Dios no tiene exclusividad con un hombre. Gigi Ávila, Anacondia, Claudio Freyson,
o con una denominación o con un movimiento, no tiene exclusividad, no es de exclusividad de ellos, sino permanecerían. Y a los hechos está que todos esos movimientos, en vez de seguir creciendo, han comenzado a decrecer. Y todos coincidíamos que el poder de Dios tiene que retornar. Pero ¿cuál será la forma en que retorna? ¿Y con quién está el compromiso del poder de Dios? Ese poder que se manifiesta con señales y con prodigios, que caracterizó también a la iglesia primitiva y a tantos ministerios evangelísticos. ¿Con quién tiene la exclusividad el poder de Dios? El poder de Dios tiene exclusividad únicamente con el mensaje verdadero del Evangelio. Cuando el mensaje del Evangelio es anunciado, el poder de Dios viene, ¿para qué? Para respaldar y hacer notorio que esa es la obra de Dios. Entonces, si queremos que retorne el poder de Dios, no tenemos otra necesidad de ¿qué? De comenzar a predicar a Cristo y a este crucificado, como se había propuesto el apóstol Pablo, no saber nada entre ellos, sino solamente a Cristo y a este crucificado. ¿Para qué? Para que la fe de ellos no reposara en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, el poder de Dios es exclusividad del mensaje verdadero del Evangelio por el cual recibimos el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Si nosotros nos abocamos a ello, vamos a ver el poder de Dios y vamos a ver la extensión y el crecimiento de cualquier ministerio que se aboque a ello. Y doy fe de ello porque puedo ver que verdaderamente el ministerio que está predicando ese mensaje que podría, para algunos dicen, pero ese es el ABC, eso es tan sencillo. Sí, cierto, es sencillo, pero lo hemos descuidado. Si no, las iglesias no estarían llenas de pecadores. La congregación de los santos no sería la congregación de los pecadores. Lo hemos descuidado. Y a raíz de que fue descuidado ese mensaje, el poder de Dios se ha ido retirando. Porque no puede respaldar el mensaje de humana sabiduría. No puede respaldar el mensaje de humana sabiduría. ¿Por qué? Porque entonces la fe de los hombres va a reposar en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios. Y Él no puede involucrarse en ello. El Espíritu Santo no puede estar involucrado en ello, respaldándolo con señales, con prodigios y con maravillas. Entonces es muy sencillo. Simplemente tenemos que anunciar a Cristo y a este muerto y resucitado, esclareciendo lo que sucedió en esa obra. Y es tan maravilloso, y hay tanto para hablar, y hay tanto para tomar aún de la religión judía y de la tradición de Israel, para poder compartir el mensaje del Evangelio, porque de ahí lo sacaron la iglesia primitiva, de ahí lo tomó el apóstol Pablo, de la ley lo sacó. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas lo señalan a Cristo. Están conectados con Cristo. Y nosotros podemos conectar el mensaje de Cristo con toda la Escritura. Y lo podemos ver conectada toda la Escritura con la obra de Cristo. Por eso, hermano querido y hermana querida, que nosotros podamos meditar en este tiempo y que podamos entender que si queremos el respaldo de Dios para la obra que el Señor nos ha llamado a hacer en medio de estos tiempos, no tenemos otra cosa que hacer que asumir el compromiso con el mensaje del cual fuimos hechos embajadores. El Rey tiene un solo mensaje para la humanidad, ¿no es cierto? Que crean en Él. Ese es el mensaje de Dios. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la obra de Dios? Que creáis en aquel que Él ha enviado. Tiene un solo mensaje y nosotros somos sus embajadores. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tenemos que comunicar? Que crean en Él. ¿En qué? En que Él sana, que Él liberta, que Él prospera, que Él vino al mundo para salvar al mundo de sus pecados. Y pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo
de sus pecados. Ese fue el anuncio del ángel. Pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aún nosotros días pasados pudimos ver, en base y en virtud del Evangelio de Juan, cómo aún los señales y los milagros, y en el Evangelio de Lucas, cómo aún los milagros que el Señor hizo, están todos conectados con la obra redentora. También tienen un propósito: anunciar que Él es el Cristo. Entonces las señales eran para anunciar que Él era el Cristo. Las señales que acompañan a la iglesia son para anunciar que Él es el Cristo. Entonces, si una persona entiende el mensaje del Evangelio, no importa que Dios no haya hecho ningún tipo de señal, ya su nombre quedó inscrito en el libro de la vida eterna, y en el día de la venida del Señor, Él va a poder responder a ese nombre y va a poder volar con Cristo. Entonces no importa que no sean hechas señales. Ahora, si Dios las hace, gloria a Dios. Pero que el poder, que la fe de los hombres repose en el poder de Dios. Y si queremos hacer una demostración del poder de Dios, no tenemos otra cosa que presentar el mensaje verdadero del Evangelio, por el cual los hombres puedan recibir el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Que esta palabra que viniera a nuestras vidas para alumbrarnos los ojos de nuestro entendimiento y para encaminarnos en la tarea y en el ministerio para el cual fuimos llamados, hermano querido y hermana querida, llene nuestros corazones y de esa manera nos sea infundida la fuerza para seguir hacia adelante. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos de esta manera los ojos del entendimiento, para que, pudiendo comprender con todos los santos, Señor, cuál sea la gracia que nos fue concedida, Señor, al ser puestos como embajadores en Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro que los hombres se reconcilien con Él. Por lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,